Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. El día de hoy nos acompaña Alfredo, por ahí ya les estuvo escribiendo. Alfredo es un técnico de NEP, él está en la Ciudad de México y pues el día de hoy nos va a apoyar con la presentación. ¿Sí se escucha, Alex? Sí, te escucho muy bien, Alfredo. Dame un minutito para subir la presentación. Sí, está bien. ¿Los demás nos pueden escuchar? Al parecer sí se está escuchando muy bien. Excelente. Sí, están en lo que se sube la presentación, les hablo un poco sobre mi experiencia. Yo tengo trabajando dentro del rubro de solar alrededor de 6 años. Hice la maestría en energías renovables en Guadalajara, de hecho en la UAG. Ya de ahí surgió la oportunidad de trabajar con Renesola como gerente de soporte técnico. Estuve trabajando con ellos alrededor de 3 años. Ya de ahí NEP me contactó para apoyarlos y en el Inter tuve la oportunidad de desarrollar un programa que están impulsando ahorita en Guadalajara, que es la acreditación para peritos especialistas en sistemas fotovoltaicos en baja y media tensión. Entonces yo me certifiqué con ellos como de la primera generación y pues, de CONEP los conozco desde alrededor de 2 años. Ya desde ese tiempo he estado trabajando con ellos, les he estado apoyando en cuestiones de soporte técnico en el país y ahorita que surgió la oportunidad de desarrollar este webinar, que con gusto nos invitaron. ¿Se está cargando la presentación? Ahorita en Ok. unos 30 segunditos yo creo que ya nos aparece. Y si gustan, empezamos, les vamos a comentar cómo sería un poco la dinámica para hacer ágil la presentación. La idea sería que todas las preguntas se hagan hasta el final de esta, ya sea que gusten apuntarlas o si gustan las pueden ir dejando en el chat. Ya cuando terminemos la presentación empezamos a responderlas. No sé qué les parezca. Ok, entonces pues empecemos con la presentación. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarnos a exponer un poco sobre la marca NEP, sobre los productos que oferta, pues en este caso también sobre los sistemas de monitoreo y al final por si hay personas que no están muy involucradas en el medio o apenas están ingresando, se habla un poco sobre el mercado potencial de generación distribuida en el país. Eso es de lo que se va a ver en la presentación. También se va a ver cuestiones sobre los sistemas de monitoreo, instalaciones eléctricas, quién es NEP, dónde está posicionado, qué ofrece. O sea, eso es lo que se tiene pensado ver ahorita. Entonces, si gustan, vamos a empezar. Esto es lo que veríamos, como mencionábamos ahorita. ¿Quién es NEP? ¿Qué es un microinversor? En este caso, ahí se van a ver la comparación entre microinversor e inversor de red, la oferta de productos que se tiene tanto de microinversores como de sistemas de monitoreo, un poco de información de cómo es el proceso de instalación o cómo son ejemplos de unifilares de estas, dónde está posicionado NEP, que en este caso se va a enfocar un poquito más en Japón. Ya en ese momento les diremos el por qué, el monitoreo, que en este caso el gateway, y la opción del monitoreo remoto, y contrastes contra otras empresas. En este caso es NEP versus Enphase, y también se habla un poco de NEP contra APS. Y por último, los que les comentaba, el mercado potencial en el país. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, ¿quién es NEP? NEP es una empresa que fue fundada en 2009 en Estados Unidos. Los fundadores son un grupo de ingenieros que anteriormente estuvieron trabajando en Santrex, que ahorita es de Schneider Electric. Ellos hacían inversores fuera de red. También hay socios de la parte de GE, de investigación global, y de Motorola. Desde 2009, NEP empezó enfocándose en la parte de inversores. Luego ya cuando fue creciendo su mercado, fue cuando tomó la decisión de segmentarse, que esto fue en el 2015. Se segmentó en NEP Japón, que se especializa en los inversores centrales de 50 a 1.2 megas. También tiene una división de inversores de red, pero esos por ahorita solamente los están manejando en Japón y la parte de microinversores también. La segunda división es Net Microinverters, que esa como tal está solamente enfocada en microinversores, pero esta es la parte que está en China. Pudiésemos decir que esa es la diferencia entre A y B. De los puntos fuertes que tiene NEP es que es el único microinversor certificado
para el uso en Japón. El mercado en Japón es un poco complicado, pero ya hablaremos un poquito de ello más adelante. NEP tiene uno de los centros de investigación más innovadores en cuanto a la parte de pruebas de los productos, y la oferta como tal que ellos manejan son inversores de red, tanto monofásicos como trifásicos, microinversores, inversores centrales, cajas combinadoras y los software de monitoreo o las herramientas de monitoreo. Estas son unas imágenes de la planta de manufactura que tiene NEP en China. Como les comentaba, hay dos plantas de manufactura. Una está en China y otra está en Japón. Solo que la que existe en Japón se utiliza solamente para el consumo local, digámoslo así. Aquí en las imágenes lo que podemos observar, en las dos de abajo, se puede observar cuando les hacen las pruebas de la cámara térmica, ya sea tanto a alta temperatura como a baja temperatura. Es lo que se puede observar aquí. Entonces aquí las pruebas se realizan sumergiendo el producto, lo cual te da la noción de que es un IP67. Y ya estas fotografías de arriba son parte de los equipos de producción. Ya sea en este caso algunos como los COL, los Zen Offline, cuando se realizan las pruebas al terminar el producto. La filosofía que maneja NEP es una calidad o cultura orientada al cliente. ¿Cómo desarrollan esto? A través de la cadena de valores, que primero empieza con la administración de los proyectos, la adquisición de los componentes, toda la tecnología de SMT o Surface Mount. Luego ya está el proceso de True Hole, que es donde ponen los componentes un poco más grandes dentro de la tablilla, el ensamble eléctrico-mecánico, las pruebas, que pudiésemos decir que es la parte del OL, y el servicio postventa, que sería en la parte donde en este caso su servidor está más especializado. Ya con eso terminamos la primera parte sobre quién es NEP. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las diferencias que existen entre microinversores e inversores de red. A lo mejor las personas que estén un poco más relacionadas ya van a tener mucha experiencia en esto, pero vamos a tocarlo como quiera. Aquí primero que nada es qué diferencia un sistema de inversor de red contra un microinversor. En un inversor de red, por lo regular, se requieren los combiner box, dependiendo de la potencia del inversor y dependiendo de la cantidad de módulos a instalar. Entonces ahí se tiene un punto crítico. En inversores de red se generan ramales para poder abastecer al inversor, en este caso acorde a sus condiciones tanto de voltaje máximo como de voltaje mínimo. Esos son como puntos importantes a recalcar en un inversor de red. Los microinversores, como tal, al final, en este caso, se conectan ya sea uno o dos microinversores por módulo. En este caso, ¿a qué me refiero? Un microinversor de 600 watts requeriría dos módulos y los microinversores pequeños requerirían uno. Entonces, al momento que se tienen microinversores por módulo, se genera una independencia entre ellos. Entonces, esto nos va a ayudar un poquito en cuestiones que vamos a manejar más adelante. Entonces, al momento que estamos hablando de que ya cada módulo tiene un microinversor, estamos eliminando el uso de los combiner box. Además de que las conexiones entre ellos son un poco más amigables. Hay inversores de red que tienen conexión ya sea directamente con conductor o con MC4, lo cual complica un poco el procedimiento. En este caso, con microinversores, realmente es un plug and play, es una conexión daisy chain. Entonces es mucho más user-friendly el uso de microinversores que de inversor de red. Y aquí vemos otras de las diferencias. Como mencionábamos, en un inversor de red se tiene que generar un ramal acorde a las specs del inversor. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? Si llega a haber sombreado en una celda de un módulo en un ramal para inversor de red, se va a decrementar la generación de todo. Todos los módulos tienen que trabajar a la par. Entonces no se puede que un módulo genere más que otro porque estaríamos en riesgo de generar puntos calientes o de generar daños en ese módulo. Entonces por eso al momento de que hay efectos de sombreado, la repercusión en sistemas de inversor de red es crítica. Mientras que en microinversores, como al final existe una independencia entre ellos, cuando llega a haber un efecto sombreado, solamente se repercute donde está el sombreado, no en los demás. Esa es una de las bondades más importantes
que ofrecen los microinversores. Y claro está, este puede ser un punto muy crítico cuando se está haciendo el diseño del sistema. Vamos a ver los demás puntos. Otro es el diseño sencillo y la instalación amigable. Como comentamos, ya más adelante vamos a ver fotografías del equipo y ahí es donde se va a ver un poco mejor a qué nos referimos con instalación amigable. Al final todo es plug and play. Los microinversores traen conectores MS4 y nada más es un plug and play directamente a los módulos. En diseño sencillo, pues al final es más, es más sencillo hacer un sistema con microinversores que con inversor de red por las cuestiones de la generación de los ramales, todo el tendido de conductores de DC, los combiner box, las protecciones en directa. Entonces eso sí a veces puede prolongar un poco el tiempo en la etapa de diseño. Otros puntos más importantes, ya lo mencionamos, la pérdida por sombreado, lo que vimos en el slide anterior. Al tener independencia los microinversores entre sí, te da la opción de manejar una orientación múltiple. Se sabe que las orientaciones más recomendadas para el país pues, es sur, este, oeste y norte. Pero por si alguna cuestión se llegase a instalar en norte o en oeste o en suroeste, la ventaja de los microinversores es que al momento como van a estar independientes, no va a haber repercusiones entre sí por la cantidad de irradiación que reciban los demás. O bien también si por alguna cuestión se tiene que instalar en un techo encontrado, que sean orientaciones, por ejemplo, norte y sur, si se ponen microinversores, la baja generación o la menor generación que tenía el norte no repercutiría a la del sur. Esa es la ventaja. La escalabilidad sencilla, estaremos de acuerdo que cuando se hace una instalación con inversores de red y se quiere escalar, se tendría que buscar el inversor más pequeño, me parece que va a ser de alrededor de 1 kilo. Entonces, la inversión que se requiere para hacer una escalabilidad de 1 kilowatt es más alta que la que se requeriría para un microinversor de 600 o de 300. Eso es a lo que se refiere. Y el cableado en directa, como comentamos, la conexión es plug and play entre micros y módulos. Entonces, a la salida del microinversor ya se va a tener el voltaje en alterna. Entonces, como tal, no se está requiriendo un cableado en directa, lo cual también puede ayudar a tener un poco más de generación en alterna, porque no se están teniendo pérdidas por resistencia en conductores de DC. Es en lo que puede ayudar. El siguiente punto es mayor seguridad. Los sistemas de microinversores al final están aprobados para uso acorde a la NOM 001, artículo 690. ¿A qué se refiere esto? La norma lo que te estipula en dicho artículo es que tiene que haber un medio de desconexión segura que no pueda ser desconectado fácilmente, que sea un método de bloqueo seguro o especializado. Entonces, cuando se hace la interconexión entre el módulo y el micro, se requiere la herramienta especial de los conectores MS4 para poder romper el ensamble. Eso es a lo que se refiere el punto. El siguiente es la confiabilidad. Los microinversores, al tener independencia entre sí, pues obviamente si se compara con un equipo de una arquitectura de inversor de red o inversor central, va a haber mucha diferencia o va a haber diferencia en cuanto a la generación, que es lo que se puede observar aquí. Si en algún punto se llegase a tener la generación máxima y llega a haber un sombreado, solamente repercute en los equipos, entonces solamente genera un pico, pero es un pico temporal, si se le quisiese llamar, o es un pico no total, a diferencia del otro tipo de arquitectura que al momento que se tiene un efecto de sombreado te repercute en todo tu sistema. Ese es uno de los puntos. También la confiabilidad viene en la parte de monitoreo. En el monitoreo, como se tienen microinversores independientes, es un monitoreo por equipo. Entonces, si ustedes llegan a accesar, si ustedes tienen duda de si un equipo está fallando, simplemente con accesar al sistema de monitoreo, ustedes pueden detectar qué equipo está fallando. Esa es de las ventajas que ofrece. Otro es el riesgo de alto voltaje en directa. Normalmente en inversores de red se están hablando de voltajes de 600 y de 1000. 1500 apenas está entrando desde hace año y medio, me parece que, año y medio, 2 años, perdón, me parece que ya varios proyectos de los que se tienen estipulados para el MEM en las subastas están considerando 1500. Entonces, en este caso, con microinversores volvemos a lo que se está teniendo al final, alterna.
Entonces, como tal, no se están teniendo riesgos de un alto voltaje en directa, o también incluso puede haber riesgo de alta corriente cuando se están haciendo ramales en paralelo. Y lo que mencionábamos, al final en los microinversores no tiene, como no existen altos voltajes en directa, solamente uno se tiene que preocupar por alterna. Y en este caso estamos hablando de 208, 240, 200, en México es 220 y me parece que el valor máximo que en teoría debería entregar CFE son alrededor de 244, 246 volts. Entonces ya con eso terminamos la parte de la comparativa entre microinversores y inversores de red. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la oferta de productos que tiene NEP. En este caso, NEP maneja 3 modelos. Maneja como tal uno que le llaman 250, que es para módulos de 60 celdas, y este por lo regular puede tener un voltaje de salida nominal de 208 o de 240. La potencia de salida del equipo es de 240 watts, solamente se tiene una entrada y este es en conexión Daisy Chain. Para los que no estén muy familiarizados, hay 2 tipos de conexiones. Una le llaman Daisy Chain y otra Trunk Cable o cable troncal. Un ejemplo de cable troncal sería a lo mejor como los microinversores, los APS, el YC1000. Este tiene una conexión troncal, que se tiene un cable principal al cual se van haciendo las interconexiones de los microinversores. A eso se refiere una conexión con cable troncal. Una conexión Daisy Chain es una conexión más plug and play. Se sale del módulo, se interconecta directamente al microinversor, los microinversores tienen una terminal para ramal y ya con eso se va generando la serie en el ramal. Eso es a lo que se refieren los 2 tipos de conexiones. Vamos a regresar a la oferta. Están los otros 2 modelos, que es BDM300 y 600, ambos con opción de voltaje nominal de 208 o 240 y con potencias de salida de 300 y 550 respectivamente. Cabe aclarar que el BDM600, al ser para 2 módulos de 72 celdas, tiene 2 entradas y ambos equipos tienen la opción de ofrecerse con una salida o con una conexión a Daisy Chain o a Trunk Cable. Estos 3 modelos que vimos son para conexión a 2 líneas. Cuando el usuario solamente tiene una conexión a una línea, se tiene la oferta de los mismos equipos, pero con un voltaje de salida de 120. Esa es la ventaja. Y aquí la recomendación en estos casos de los de 120 es que sea todo directamente a Daisy Chain para no tener más inconvenientes al usar el cable troncal. Existe otro modelo que es el BDM600HB, que tiene un voltaje de salida de 277 y este es más como para sistemas trifásicos donde utilizas 277. Entonces ese no es todavía tan común en el país, pero sí hay zonas donde se maneja. Vamos a pasar a la siguiente slide. Este es el modelo BDM600. Aquí está la opción de Trunk Cable y aquí está la opción de Daisy Chain. Como pueden ver, ya trae incluido su cable y sus conectores para hacer los ramales en serie y para la salida directamente hacia el centro de cargas. Este modelo soporta hasta 2 módulos de 340 watts. Su rango de MPPT va desde 22 hasta 55 volts, su potencia nominal de salida es de 550 y su rango estimado de voltaje de red es de 200 a 240. El rango puede ser ampliado. Realmente aquí por lo regular se manejan voltajes de red nominales de 208 a 240 y cada uno con un rango de aproximadamente 10-15%. Y en caso de ser requerido, el rango todavía puede ser ampliado un poco más. Esa es la ventaja que ofrece el equipo. Vamos a pasar a los sistemas de monitoreo. Existen 2 sistemas de monitoreo. Uno es el BDG256 y otro es el BDG256P3. La diferencia es que uno es para sistemas monofásicos, ya sea 110-220, y el otro es para sistemas trifásicos. El 256 se puede utilizar en sistemas trifásicos. Sin embargo, estaremos de acuerdo que se tendrían que usar 3 equipos para poder tener una medición fiable. Ese es el detalle que tiene, por eso está directamente la opción de usar el trifásico. En el 256 el tamaño de la pantalla es de 5 pulgadas, mientras que en el 256P3 es de 7 pulgadas. Uno tiene un puerto de USB y otro tiene 2. La conexión a red de estos equipos es a través de Ethernet, más se tiene un dispositivo
que permite darle como un pequeño USB dongle que permite que el gateway pueda trabajar de forma inalámbrica. Y más adelante viene la imagen del dongle. Cuando estemos viendo la parte de configuración se va a hablar un poquito de él. Ahora vamos a ver la lista de certificados en los que ha aprobado NEP. Aquí donde se tiene la mayor cantidad de certificados pues es en Japón, porque al final Japón tiene alrededor de 8, 9 empresas suministradoras de energía. Ya más adelante vamos a ver un poquito de esto. Aquí más que nada la importancia es recalcar en los países en donde tiene presencia y las certificaciones que ha tenido que cumplir en distintos países para poder ingresar. Sea a lo mejor certificaciones BD para Alemania, a lo mejor certificaciones en China, certificaciones JET para Japón, ULs para Estados Unidos y Canadá, y Metro para Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Es a lo que se refiere esta lista. Aquí más que nada el punto que a mí me gustaría recalcar es este directamente, que es un reporte de confiabilidad emitido por DNVGL. DNVGL es una empresa como un laboratorio, digamos, entre un laboratorio y una empresa que realiza pruebas o da la fiabilidad a las empresas. Es una analogía algo similar a Bloomberg New Energy Finance, pudiésemos decirlo así. Entonces, los únicos que tienen este tipo de reportes de confiabilidad a nivel mundial son NEP y Enphase. Este reporte, para poder obtener este reporte, lo que se debe de hacer es, se tiene que ir a sitios, a distintos sitios a nivel mundial, se tiene que revisar todo tipo de cuestiones de los equipos y ya después de que se hace el análisis acorde a la metodología establecida por DNV, se emite este reporte. Entonces, sí es un punto muy importante que diferencia a NEP de otras marcas. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es la instalación de los microinversores. Aquí lo que se va a ver son dos diagramas donde se ven las conexiones para un sistema en monofásico, ya sea 110-220, sería una conexión como de este tipo, o bien sistemas trifásicos, que es la siguiente. Aquí lo único que se hace es, tal cual de los dos módulos, se interconectan a los conectores MS4 de ambos trackers del microinversor. Si este es el primer equipo de la serie, se pone un pequeño end cap, es como un pequeño tapón, si así lo quisiesen ver, que evita que agentes puedan comprometer la integridad del equipo. Ya de ahí pues se tiene el sistema de tierra, ya se va generando todo el ramal y ya a la salida, en el mismo microinversor se tiene el conector RST25i. Entonces ya con ese conector se genera el tendido de conductores y se baja hasta el centro de cargas, obviamente con su pastilla de protección en alterna. En este caso, que observan, es un sistema monofásico 220. Entonces aquí a la salida dice línea 1, línea 2, tierra. Pero en casos de ser 110, pues sería nada más línea 1, neutro y tierra. Y este es un caso similar, pero para un sistema trifásico. Aquí lo único que se hace es, se interconecta el primer arreglo, la conexión es idéntica a la conexión monofásica. La diferencia es que se tienen que hacer 3 arreglos de las mismas especificaciones entre cada línea. ¿A qué nos referimos? Supongamos que se desean instalar 6 microinversores. Entonces, para poder no generar un desbalanceo en la red, se tendrían que instalar 2 microinversores entre L1 y L2, 2 microinversores entre L2 y L3 y 2 microinversores entre L1 y L3. Eso es a lo que nos referimos. Y aquí se observan lo que se está utilizando son 3 MRGs para monitorear la generación que existe entre líneas. Como les mencionaba, existe la posibilidad de utilizar el P3, que es el sistema de monitoreo para los sistemas trifásicos. Esas serían las formas, los diagramas unifilares de ejemplo para ambos tipos de instalaciones. Y este es un punto muy importante. ¿Cuál es la cantidad máxima de ramales que se pueden generar acorde al modelo? En este caso, vamos a enfocarnos al BDM 600. En el BDM 600, con una configuración de 240 volts o de 208, la recomendación es instalar máximo 5 microinversores por ramal. Aquí la recomendación va más ligada al tamaño del conductor.
al calibre, perdón. Acorde al calibre del conductor, la recomendación es no instalar más de 5 microinversores porque la corriente se va a elevar y va a generar problemas de puntos calientes en el microinversor del final de la serie. Entonces, esa es la recomendación. Y claro, aquí están las especificaciones para los demás modelos. Y estos son ejemplos de instalaciones que se han hecho con microinversores. En Japón es muy famoso el modelo 300. Allá manejan más el modelo para un módulo que el de 2. Pero también hay otras partes donde se acostumbra más el modelo 600. Por ejemplo, Estados Unidos, me parece que Reino Unido, México. Entonces, aquí es más como el instalador se sienta más cómodo. Pero estos son ejemplos, estos 3 son ejemplos de instalaciones en Japón y este es uno en Estados Unidos. NEB hasta la fecha ha vendido más de 350,000 unidades a nivel mundial. Estamos hablando que hay países como México, como Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, Japón. Y al final, considerando todas las unidades que se han vendido, el ratio de falla se está hablando que es menor al 0.1%. Es un ratio muy bajo para para la empresa que es. Ya vamos a enfocarnos más un poquito a NEB de Japón. Como les comentaba, NEB es el único microinversor certificado para instalaciones en Japón. Lo que hace complicado el trabajar en Japón es que, como verán aquí, tienen muchos suministradores de energía. Entonces, si uno desea trabajar en ciertas zonas, pues tiene que cumplir con las especificaciones que pida cada proveedor. Entonces, aquí NEB es el único avalado para trabajar pues, con todos los suministradores de energía que se tienen en Japón. Y en Japón NEB tuvo mucho crecimiento, tanto como en la parte de microinversores, como en la parte de inversores centrales. Me parece que ahorita en las siguientes slides vamos a ver. Es esto. NEB tiene una planta flotante en Japón de 315 kilowatts. Es de las primeras plantas flotantes que se instalaron en Japón, y aparte se tiene una cartera, se tiene un pipeline de aproximadamente 16 plantas flotantes en Japón. Todavía no se tiene mayor información sobre potencias de dichas plantas, más es un proyecto en el que ya se está trabajando. Vamos a pasar al siguiente punto del temario, que es el monitoreo a través del gateway y el monitoreo remoto. En este slide lo que se muestran es básicamente las dos opciones de monitoreo que se tienen y el equipo que les mencionaba anteriormente, que es el USB Wi-Fi. Este equipo lo que hace es como un USB dongle que le da opción de inalámbrico a los sistemas de monitoreo. Se conecta en el puerto USB y ya nada más se reinicia el gateway para que detecte la configuración de modo inalámbrico. Y vamos a hablar ahorita un poquito de ventajas que ofrecen los sistemas de monitoreo. Al final, los sistemas de monitoreo pueden trabajar con todos los modelos que ofrece NEB. Pueden trabajar ya sea con el 250, con el 300 o con el 300X2, y estos equipos pueden ser interconectados entre sí y aún así el gateway los va a detectar. Al final, los modelos BDM son amigables entre sí. En una misma instalación fotovoltaica se pueden tener distintos tipos de modelos y no va a haber ningún inconveniente con el sistema de monitoreo. Ambos gateways permiten una conexión de hasta 250 microinversores. Ambos tienen una pantalla táctil de LCD. En el modelo para monofásicos es de 5 pulgadas y en el otro es de 7 pulgadas. Y ambos tienen la opción de la visualización en portal web, lo que es el monitoreo remoto, ya sea a través del portal web o a través de la aplicación. Vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Y para lo que es el modelo trifásico, la única diferencia pues, es el tamaño de la pantalla táctil y que se tiene un puerto USB adicional. Cabe aclarar que la recomendación es que ambos equipos se tengan en interiores, porque son grado IP20. Entonces sí se recomienda más que estén en el interior, o bien que se usan en exterior, se tengan en un pequeño gabinete IP67. Para la cuestión de comunicación, como la comunicación en ambos equipos es PLC, Powerline, se puede utilizar ya sea la conexión a 110 o a 220.
Incluso aunque se utilice 110, a pesar de que se inyecte a 220, el equipo va a detectar la red. Más la recomendación es que en los casos donde se está teniendo sesgo en la comunicación y se está utilizando 110, sí se recomienda un poco cambiar el esquema a conectarlo en 220 y ver si ya con eso mejora la comunicación. Ese es uno de los puntos en los gateway. Vamos a continuar. Y así es como se ve el gateway monofásico. Aquí lo que podemos ver, como se mencionaba, es una pantalla táctil. Aquí está la generación que muestra al instante, la generación en el periodo de vida, y aquí en la parte de arribita se muestran unas pequeñas pestañas cuando se le da un clic, que son estas de aquí, que tiene la opción de salvarle a la información en una USB, el summary display, la energía del día, la semanal, la mensual o la anual. Y este es un ejemplo de una generación diaria, y aquí ya lo que se está viendo es una generación mensual. Aquí hay una diferencia entre conexión ya sea de modo local o de modo inalámbrico. Cuando se hace una configuración con un USB Wi-Fi, aparece esta pequeña rayita que pueden ver aquí. Esto es más que nada es la comunicación que se está teniendo de modo inalámbrico, y aquí se puede ver que ya detectó la IP. El portal del gateway. El portal del gateway, la página es la que se muestra aquí, net.netviewer.com. Ya sea que este portal lo visiten a través del celular, o bien que se haga uso a la aplicación móvil. Ya si a lo mejor si se quisiese ver un poco más de información sobre cómo crear el portal o cómo hacer la instalación o la generación, aquí en la parte de abajo se muestran dos vínculos de cómo hacerlo. Realmente el crear una cuenta aquí es muy sencillo. Simplemente con que se tenga el dato del número de serie del gateway, ya con eso es muy sencillo generar la cuenta. Este es el siguiente punto, pues ya como tal son las aplicaciones. La aplicación ustedes la pueden encontrar como NetViewer y está disponible tanto para iOS, que es iPhone, o para equipos con sistema Android. No se tiene soporte para la plataforma móvil Windows Phone, me parece que esa plataforma ya se va a descontinuar y se va a proceder a Android. Como tal, si ustedes ingresan a la aplicación, lo que van a ver es algo como esto. Van a ver como el summary, y luego ya van a ver las plantas como tal. Ya si se desea ver la generación individual, la misma aplicación hace referencia al portal web. Entonces se le da clic a este icono y manda como tal al portal web, y ya muestra la generación como se ve aquí por equipos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el que les mencionaba, el uso del Wi-Fi USB dentro del gateway. Aquí el uso es realmente muy sencillo. Simplemente se interconecta el USB Wi-Fi, se reinicia el gateway, y al momento que está iniciando el sistema Linux detecta el equipo y ya lo configura. Ya nada más en este caso, cuando se tiene el equipo, se tiene que hacer una vinculación. El USB Wi-Fi lo que hace es como una red. Entonces esa misma red se debe de vincular a la red de internet del usuario. Ya aquí en esta misma slide, en la parte de abajo, se pueden ver dos links que ayudan a cómo realizar esa vinculación entre redes, llamémoslo así. Ya una vez que se realiza exitosamente la configuración, el gateway se debería de ver de esta forma, con una dirección IP en la parte de abajo, y en la parte de arriba el indicador de la señal que tiene el equipo. Vamos a pasar ahora al siguiente punto de la presentación, que vienen siendo las comparativas. Primero vamos a empezar con la comparativa de NEP contra Enphase, luego vamos a pasar a la comparativa de NEP contra APS. En este caso, una de las diferencias más notorias que existe entre NEP y Enphase, hablando de los modelos M215 y o M250, es el rango MPPT. El rango de Enphase es de 27 a 42, cuando el rango de NEP es de 22 a 55. ¿A qué se refiere esto? Pues estos 5 volts de diferencia en el rango pueden significar una diferencia en generación. Estaremos de acuerdo que en esos 5 volts el equipo significa que va a generar minutos después un Enphase que un NEP, que es lo que se puede ver aquí en esta pequeña imagen. Se ve que se tienen voltajes desde 24 y el equipo ya está teniendo una generación.
¿Qué es lo que se puede ver? Cuando estaremos de acuerdo que con estos voltajes un Enphase no estaría funcionando. Ese es un punto muy importante. Otro es el cable CA integrado. Los microinversores de Enphase solamente tienen la salida y ya de este punto, que parece como un puerto serial de los antiguos de impresora, se requiere otro cable con el mismo conector, con el conector contrario, perdón, para ya de ahí poder interconectarse a la red. Cuando en el caso de NEP es muy diferente, NEP ya lo trae integrado aquí el conector. Entonces aquí literal lo que se hace es, se conecta el contrario y ya de ahí se baja a la red. O bien, si es posible quitar este conector, pero se tiene que quitar de una forma segura, no se debe de romper o no se debe de dañar porque se viola la garantía del producto. Vamos a pasar a la siguiente slide. Aquí podemos ver lo que mencionábamos en el primer punto, la cuestión de la eficiencia en una comparativa de NEP contra Enphase. ¿Cuál es la diferencia? Al tener un rango de 22 a 55, pues tienes una mayor posibilidad o una mayor eficiencia en cuanto a tu punto MPPT, porque al final tienes un rango más amplio sobre el cual el equipo va a trabajar, a diferencia de los equipos de Enphase que es de 27 a 42. ¿Qué es lo que notamos con esta diferencia? Que una potencia MPPT de un NEP va a ser de 242.5, cuando en condiciones similares la potencia de un Enphase va a ser de 234. Va a haber la diferencia de potencia que existe entre ambos es de 9.7% en la generación. Es a lo que se refiere esta slide. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar ahora sobre los sistemas de monitoreo, la comparativa entre el gateway y el Envoy, me parece que se llama el sistema de monitoreo de Enphase. En el caso del Envoy, cuando se instalan los microinversores, se debe instalar el Envoy y este automáticamente o va a realizar una autobúsqueda para detectar los equipos. Me parece que en el manual se estipula que la autobúsqueda puede tardar de 5 a 10 minutos, cuando en el gateway de NEP simplemente se conecta, se ingresa la opción de settings, se dan de alta los números de serie, el gateway se reinicia y ya con eso ya va a detectar la generación de los equipos. Entonces está hablando de que el tiempo de respuesta en ambos puede tener una diferencia de alrededor de 5 minutos. En el Envoy solamente se tienen 2 líneas para mostrar toda la información. Ya si a lo mejor un usuario quisiese ver mayor información, pues tendría que hacer referencia al portal web, cuando en el gateway de NEP no pasa eso. Como ustedes vieron en el slide anterior, dentro del mismo gateway se puede recurrir a muchas opciones. Ese es uno de los puntos muy importantes entre ambos. De ahora en la cuestión del portal de monitoreo. El portal de monitoreo de Enlighten del Enphase tiene 2 modalidades. Tiene una donde solo el instalador puede ver la generación por equipo. Solamente el instalador puede ver esto, mientras que al usuario final lo que se le muestra es esto. Se le muestra su arreglo y se le muestra cuáles están haciendo las generaciones totales. Entonces sí, la verdad hay mucha diferencia en la cuestión de la confiabilidad entre uno y otro, porque realmente en NEP es más fácil que un mismo usuario pueda detectar y reportar más específicamente a los instaladores, a diferencia de los Enphase. El otro punto que existe pues, es el tiempo que manda, el tiempo que tarda en generar los puntos dentro del portal. La actualización del Enphase es cada 5 minutos, cuando la actualización en NEP es de cada minuto. Esto puede ayudar mucho una vez que se hace el setup del sistema de monitoreo. Estaremos de acuerdo que en Enphase se tendría que esperar alrededor de 15-20 minutos para tener diferentes puntos y ya poder cerciorarse de que todo está operando bien. Cuando en el caso de NEP se tendrían que esperar 5 minutos cuando mucho, ya observan los puntos que marcó, ya observan que todo está funcionando apropiadamente y ya con eso ya pueden dar por concluir esa parte. Entonces sí es un poco más, hace más rápido todo el proceso de instalación y de configuración, es de las ventajas. Ahora vamos a la siguiente comparativa, que es contra APS. En este caso lo que se contrastó es el BDM600 contra el YC500.
La primera diferencia que existe entre ambos pues, es el modo de configuración, por así decirlo. El BDM600 puede ser tanto como Truncable como Daisy Chain, cuando un APS te ofrece solamente una conexión Daisy Chain. El BDM600 te puede trabajar con los dos tipos de módulos, te puede trabajar ya sea con módulos de 60 o de 72 celdas. Sí se recomienda un poquito más el uso de 72 celdas para llegar a la eficiencia máxima, más te puede trabajar con ambos tipos de módulos. Cuando el YC500 no se recomienda tanto, se recomienda solamente para módulos de 72 y sí me parece que está un poquito topado en cuanto a la capacidad máxima que soporta en módulos. También el otro punto que mencionábamos anteriormente en cuanto a la instalación. Cuando se utilizarían los AP, cuando se usan los APS, forzosamente se tiene que hacer en arreglos de 2, ya sea 2, 4, 6, 8, no hay forma de combinar, digámoslo así. A diferencia de NET que te permite instalar BDM600 y aparte se pueden instalar ya sea BDM250 o BDM300, que ofrece esa posibilidad de mezclar distintos modelos. Y aquí otro de los puntos de diferencia pues es el voltaje máximo en MPPT. Cuando un APS te soporta hasta 45 volts, un NEP te soporta 55. En cuanto a la eficiencia máxima CS, sí está 0.5 arriba en NEP a comparación de APS. Sistema de monitoreo, pues el monitoreo que ofrece el ECU, que ofrece APS, sigue siendo una pantalla con 2 líneas. Entonces tiene que requerir mucho a la computadora para poder tener más cantidad de opciones. Cuando volvemos en el caso de NEP, en el mismo display se puede ver mucha información útil. Y también aquí está el mismo punto en la comunicación remota de la información. Cuando en NEP es cada minuto, en APS también es cada 5 minutos. Esto puede generar un APS puede generar un poco más en cuanto a tiempos de instalación a diferencia de un NEP. Claro, estaba hablando en este caso específicamente de sistema de monitoreo. Y pues ya con eso concluimos el punto de las comparativas. Ahora vamos a vamos a enfocarnos al último punto, que es situación del mercado en México. Ya las personas que tengan más tiempo en esto, pues ya van a estar un poquito más familiarizados. Aquí más que nada lo que vamos a hablar es el enfoque. Como tal, el enfoque es más hacia el mercado de generación distribuida, todo lo que es baja y media tensión y hasta 500 kilowatts pico. Aquí en la primera slide lo que se puede ver es cuál es la evolución que se ha tenido en cuanto a la potencia, tanto en la potencia como en la generación instalada a través de los años. Entonces se puede ver cómo ha ido el crecimiento en cuanto a la instalación de sistemas fotovoltaicos. Y aquí en la parte de abajo lo que podemos ver es una proyección del PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional del 2017. Aquí lo que se puede ver es cuál es el forecast que se tiene para generación distribuida en solar, que en este caso estamos hablando que, por ejemplo, para el 2016 se estipulaban 51 megas, para el 2017 68, para el siguiente año se estiman 94 megas de instalar solamente para generación distribuida. Es a lo que se refiere. Vamos a pasar ahora al punto de contratos de interconexión. Esta información es hasta finales de 2016, entonces pudiésemos decir que todo esto es todavía considerando la red 054, que teóricamente quedó derogada con los contratos de interconexión para centrales de generación eléctrica menores a 0.5 megas. Entonces, si consideramos esta información, los puntos importantes que se pueden destacar son los rangos de potencias que se han instalado en el país o en las distintas zonas. Aquí lo que se puede ver es que a nivel nacional el nicho de mercado o las potencias más atractivas han sido de 0 a 10 y de 300 a 500. Aquí pues estaremos de acuerdo que ya se está hablando como de empresas o de industrias que están recurriendo a solar, y aquí pudiese ser más el sector residencial o un poco el comercial, aunque realmente el comercial va a estar más dentro de este rango. Ya con el nuevo manual de interconexión, todo lo que es baja tensión uso general tiene permitido instalar hasta 50 kilos. Entonces, posiblemente a principios del siguiente año, ya que salga
el nuevo documento de contrato de interconexión, puede que haya un crecimiento en esta zona. Vamos al siguiente punto, que ya es como tal los nichos de mercado. Aquí lo primero que podemos ver son todas las tarifas residenciales que se tienen, desde 1 hasta 1F y DAC. Aquí obviamente se sabe que la tarifa más atractiva pues es la DAC. La DAC solamente representa el 1%, más se tiene todo este mercado. Sí es rentable, solo que aquí hay que ver cómo plantear los proyectos. Por ejemplo, a lo mejor se pueden determinar proyectos para solamente atacar excedente en todo este mercado y ya con eso elevar o mejorar el ROI, hacer más atractivos los proyectos. Cuando se habla también de baja tensión uso general, lo que son tarifas 2 y 3, se puede ver que la tarifa 0.2 abarca 4 millones de usuarios, entonces ese es el segundo mercado con mayor potencial que existe en el país. Ya de ahí nos vamos a todo lo que es media tensión, que es OM y HM. En este caso, de entre las dos, pues es un poco atractiva la OM, solo que como el coste de kilowatt es más bajo que un 2 o un DAC, pues sí, el proyecto se alarga un poco en el retorno de inversión. Y estas ya son proyecciones emitidas por GTM para distintos mercados. Aquí lo que podemos ver en el primera es el forecast que tienen del 2015 a 2018 para distintos sectores. Se hace el sector residencial, que ellos lo estipulan hasta 20 kilos, el sector comercial, que ellos lo estipulan de 20 kilos hasta 1 mega, sector industrial de 1 mega a 5 mega. Aquí lo que se puede ver es cómo se estima que va a ser el crecimiento a través de los años. Ya hablando específicamente de generación distribuida, aquí a lo mejor puede que les brinque un poco los valores. Aquí ellos están considerando estos valores, por ejemplo, en industrial de 1 a 5 megas, porque se hicieron utilizando o considerando la reforma de California. En California, para ellos, generación distribuida es hasta 5 megas. Por eso lo hicieron de esta forma. Como este estudio era a nivel mundial, yo solamente tomé la información de México para estandarizar, pues ellos utilizaron los valores de Estados Unidos. Más aquí cabe recalcar que el punto importante pues, sigue siendo el potencial que se tiene, el crecimiento que se tiene considerado. Por ejemplo, aquí se está considerando un crecimiento de 221 o un crecimiento, perdón, del más de casi el 20% para el 2019. Entonces, estos son más que nada proyecciones para que vean hacia dónde van las tendencias en el mercado. Esa es la idea que se tiene con estas slides. Si gustas, vamos a irnos un poquito más para atrás porque estaba viendo que en lo que estaba en otras slides mandaron varias preguntas. Entonces, déjame ir un poquito más para atrás. Aquí está. La primera que veo, para el monitoreo de la producción solar con estos microinversores, ¿es necesario algún otro aditamento? ¿Cómo lee el monitor la producción solar? ¿Se sube un programa de monitoreo? En este caso, lo que se hace, la comunicación entre el microinversor y el gateway es a través de PLC, es Power Line Communication, o sea, a través de los mismos conductores que interconectan el gateway o el sistema. Ahí se lee la generación. Entonces, simplemente con que las recomendaciones que se esté conectado a las mismas líneas. De esa forma es cuando va a ser mucho mejor y mucho más efectiva la comunicación. Entonces, ahí como tal, el aditamento, si se quisiese llamar que se requiere, pues sería el gateway. O en este caso, si a lo mejor deseas en una opción diferente, pues se pueden utilizar guadorímetros. El detalle es que un guadorímetro pues, no te va a dar la facilidad de tener un portal de monitoreo, a diferencia del gateway. En cuanto a programa, pues como tal programa pudiésemos decir que es la aplicación, dentro de la misma aplicación donde ustedes accederían al portal de monitoreo remoto una vez que se configure. Ese pudiese ser el programa como tal o el portal web, simplemente tener los datos de la cuenta para ingresar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta digo, no sé si con eso sí quede resuelta la duda, Inge Salvador. A ver. El siguiente punto que observo, en caso de cambio de módem de internet del usuario, ¿cómo se configura la nueva red? Aquí va a depender, si a lo mejor es una configuración de modo local, por lo regular, si no se tiene un firewall, la conexión va a ser de forma directa. Como es una IP dinámica, lo único que pasaría es que cuando se cambie el módem, puede que la IP que el equipo detecta vaya a cambiar, pero realmente como tal ahí no repercute.
Ya si a lo mejor fuese una configuración de Wi-Fi con una configuración para Wi-Fi USB, ahí sí cambiaría. Lo único que se tendría que hacer es volver a hacer la misma metodología para la configuración, pero ahora utilizando la nueva red. Realmente como tal no repercute mucho. Estas últimas diapositivas son muy interesantes, en donde se pueden revisar. ¿Se refiere a las diapositivas de todo el potencial del mercado? ¿Se refieren? Si es así, eh, hay distintas páginas donde lo pueden revisar. Por ejemplo, dentro de la página de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, ahí pueden ver las estadísticas de contratos de interconexión. Si ustedes se van a la página de CENER, de Secretaría de la Energía, pueden leer información sobre todo lo que es el mercado de generación distribuida. De hecho, me parece que hasta tienen como una sección específica. Y ahí también, por ejemplo, si les interesara involucrarse más de proyectos grandes, también tienen sección para todo lo que es el mercado eléctrico mayorista, todos los DFTs, certificados de energía limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que nada las páginas importantes pues serían CRE y CENER. Ahí pueden encontrar incluso los documentos, como les comentaba. Mucha información lo obtuve directamente del PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Existen otros documentos u otras proyecciones que lanzan también. Entonces, mi recomendación sería revisar dentro de esos dos portales. La presentación PDF me parece que comentó Alex que sí se les enviaría, no se preocupen por eso. Comparativas de costos respecto a los demás. En ese punto creo que sí se lo dejaría más a Alex. ¿Tú qué opinas en ese punto, Alex? La cuestión de costos. Por ejemplo, un BDM 600 con un YC500 o a lo mejor con dos IQ6, que es el de Enphase. IQ6 o IQ7, no recuerdo bien en qué modelo van. Bueno, digo, ahí en el punto de comparativa en cuanto a costo, sí les recomendaría, sí preferiría que recurriesen más directamente con la persona de venta que los apoya. Ya ahí les puedes ayudar un poquito más en la cuestión de económica. Las estadísticas de mercado, ¿dónde las obtuvimos? Estadísticas de mercado se refieren a esta slide de nichos de mercado. De ser así, esta la generé aquí está el vínculo bajito, es un portal que se llama CIE, que es el Sistema de Información Energética. Ustedes pueden accesar a este y tiene una pequeña opción donde te permite ver la cantidad de usuarios acorde a la tarifa. Toda esta información se va actualizando. Esta información me parece que es de mediados de este año. Puede que si ustedes accesen, los valores van a ser diferentes porque ya va a estar actualizado hasta finales del año. ¿Qué diferencias en precio existen entre NEP versus APS? Como les comentaba, en la cuestión de precio, ahí sí yo no tengo mucha información. Yo me enfoco un poco más en lo técnico o en el panorama del mercado. Entonces ya en la cuestión del precio sí les pediría más, en este caso a lo mejor recurrir a Alex o recurrir a la persona de venta que los apoya. Eso es lo que les recomendaría. ¿Se puede configurar de manera remota cuando se cambia el módem? En el caso de ser un USB Wi-Fi, sí sería un poquito más complicado. A lo mejor de manera remota pudiese ser, sí sería un poquito más complicado, porque como tal se tiene primero que interconectar a una red que genera el USB Wi-Fi y esa red como tal vincularla al nuevo módem o a la red del nuevo módem. Entonces, sí sería un poquito más complicadito, a lo mejor utilizando una computadora y utilizando una videollamada pudiese ser posible, solo que estaremos de acuerdo que eso a lo mejor incrementa la cantidad de dispositivos requeridos para la configuración o para el apoyo remoto, pero sí es posible, sí se puede buscar una solución. ¿Puedo contrarrestar demanda máxima con sistemas interconectados? No, son dos puntos muy diferentes. Un punto es demanda máxima y otro punto es energía consumida. Me parece que si uno ve los cargos que se muestran en la sección de facturación, viene energía, viene demanda máxima y hay veces que cobran un 2% por baja tensión, factor de potencia y como tal
Un sistema fotovoltaico, esto es a nivel general, un sistema fotovoltaico no puede atacar demanda máxima. Si alguien desease atacar demanda máxima, lo que requeriría sería un sistema de, de almacenamiento de energía, un banco de energía, porque aquí la demanda máxima lo que es la energía que se requiere en cierto punto para ser abastecida. Entonces, como tal, un sistema genera energía, no genera potencia. Son como dos cuestiones diferentes. Sí ahí es, es complicado, pero en resumidas cuentas no se puede atacar demanda máxima con sistemas fotovoltaicos, solamente se ataca energía consumida. El producto está homologado en FIDE, se está revisando esa cuestión. Por ahorita no se tiene, pero ya se está en proceso de comunicación con el Ingeliel y en mi caso estoy en comunicación con soporte técnico de corporativo para recurrir a toda la documentación requerida. Entonces está en proceso. ¿Se puede configurar en voltaje en un rampo amplio 220 a 260? Sí, sí se puede. Sí se puede hacer la configuración del rango de voltaje. Eso es muy sencillo. Se puede hacer directamente en el portal o se puede hacer a través del gateway. Hay un pequeño archivo con instrucciones. Si gustan lo que se puede hacer en ese caso, hay una carpeta. Tengo yo una carpeta de Google Drive donde tengo reunida toda la información de NEP. Entonces, si gustan, con confianza le pueden decir a Ale que les proporcione el vínculo y ya yo le proporciono la información para que ustedes revisen cuestiones como de ese tipo. Sí. NEP cuenta con certificado. NEP cuenta con certificado NOMO, la PEM. NOM 001, no, NEP no cuenta con la, NEP, perdón, no cuenta con la NOM 001. Realmente la NOM 001 es más como tal un simple trámite de importación. Hasta donde sé la fracción arancelaria con la que importas te debería de pedir la NOM 001. Fuera de eso realmente no tiene un uso en el país dicha normativa. CFE se basa en la UL 1741, se puede basar en la IEC 6209. Pues como tal no tiene un uso en este caso. Y la PEM, ahí yo preguntaría cuál, porque la PEM es un laboratorio también. Entonces la PEM puede, por ejemplo, probar la 001, puede probar las NMX, puede probar otras no. Como tal, hasta donde yo sé, cuando hablé con las personas de la PEM, el certificado como tal de la PEM, el que se le llama así, es un certificado que te permite poder entrar en licitaciones específicas de CFE, que en este caso ellos lo emiten como prototipo avalado, me parece que es como el resultado del certificado, y ese fuera de CFE pues realmente no tiene un uso, entonces no se cuenta con este. No alcancé a ver si cuenta con UL. Sí, todos los microinversores NEP cuentan con UL 1741, IS 62109, IE 1547, BDE 0126, YEC 61000 y pues, me parece que esas son las más importantes. Es correcto, Inge Eustaquio. Un punto es energía consumida y otro punto es demanda máxima, es energía y potencia. Les los voy a poner como en ejemplo. El mercado eléctrico mayorista, para los que no estén muy familiarizados, se ofertan distintos tipos de productos. Un producto es energía, otro producto es potencia y otro producto es certificados de energía limpia. ¿Qué otras vertientes hay dentro de todo el mercado para su referencia? Dentro de la parte de energía, pues tienes subastas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, tienes todo lo que es, bueno, por esa parte, tienes aparte todo lo que es el mercado de potencia, que ahí te entran más los DFT, derechos financieros de transmisión, te entra todo lo que es como tal el mercado, todo lo que es energía en RPM, en Real Time Market, o el Day Ahead Market, o el Hour Ahead Market. O sea, ya es una cuestión muy compleja toda la parte de la potencia, pero sí, ya las reglas de ese juego son completamente diferentes. Y ya en esos niveles, realmente un sistema con microinversores, el costo le repercute demasiado.
Por eso mismo, de hecho, la última parte, como les mencionaba, está más enfocada hacia generación distribuida. Y me parece que me brincó una pregunta, me parece que al principio había también otra pregunta que hacían sobre cómo extender el rango. Me parece que esa sí me la brinqué ahorita, si gustan lo digo rápido. La apertura de rangos es realmente muy sencilla. Se puede hacer directamente a través del portal de monitoreo, tiene una sección que es de configuración, o se puede hacer a través del gateway. Claro está, aquí sí es muy importante aclarar, si se desea abrir los rangos, sí es forzosamente el uso de un gateway. Si no se tiene un gateway, no es posible abrir los rangos. Y otro punto que también, digo, les menciono que me ha tocado escuchar, no es forzoso el gateway. Los microinversores ya están preconfigurados. Si ustedes compran microinversores pero no gateway, el equipo como quiera va a funcionar. Simplemente pues no se va a tener la herramienta apropiada para poder accesar a un monitoreo remoto. Eso sería lo único que pasaría. Aquí mencionan al solicitar contrataciones CFE aquí en Saltillo, preguntan la solicitud si el inversor cuenta con NOM. Hasta donde yo recuerdo, como tal, el modelo pregunta las certificaciones o sí pregunta específicamente por la NOM. Porque de hecho, incluso la NOM como tal ¿cómo decirlo? No repercute a CFE. A CFE lo que le importaría sería más la UL 1741 o la IE 1547 o la IS 62109. Porque realmente CFE lo que quiere demostrar es que, ok, si yo llego a dar mantenimientos en mi red, mis trabajadores no tengan riesgo de descargas. La UL 1741 estipula el tiempo antes de 5 minutos. Entonces, más que la NOM, ahí sí, lo importante es la UL y la Y. Es lo que me ha tocado ver al menos en las zonas de centro y de occidente, aquí en el país. En el modelo BDM 600 el rango MPPT es independiente para cada módulo. Es correcto, el rango es independiente. El rango que mencionábamos de 22 a 55 es por módulo. Entonces, pues, el rango total, si quisiesen sumar ambos, pues sería nada más el dato por 2, o bien dos módulos con rangos desde 22 hasta 55, si así lo quisiesen ver. Es correcto, Margarita, por lo regular piden el UL. Sí he escuchado de casos, de hecho es uno que me tocó en Torreón. A un cliente extrañamente le pidieron el certificado de la IS 61000. Para los que no estén muy familiarizados, eso son el resultado, el certificado y las pruebas de compatibilidad electromagnética. Pues como tal, realmente no es algo que pueda repercutir a CFE, pero extrañamente al usuario se lo pidieron. Simplemente se le proporcionó y ya con eso él pudo continuar su trámite. Claro, está también aclaro, el certificado ya que se lo pidieron además de la UL. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda. Bueno, parece que ya están por ahí escribiendo. Si tienen alguna duda, adelante. Sí, todavía nos quedan 7 minutos aprox. Sí, unos 7 minutos para cumplir con la hora y Y, media. sí, y como quiera, aquí al final de la presentación viene nuestra información de contacto, tanto de Alex como la mía. Entonces, cualquier duda que tengan, con confianza se pueden acercar a mí. Ya nada más lo único que les pediría sería ponerle copia a Alex o en este caso a la persona de ventas que les apoya y no hay ningún inconveniente. Garantías. La garantía del producto, la garantía estándar es de 10 años y me parece que sí hay opción de extenderla a 25. Ya las cuestiones del costo de la extensión, eso sí ya sería directamente con la persona de ventas. El conector del NEP para red es removible o viene sellado. Se refiere al conector RST25i. Déjenme regresarme un poquito en las slides. Se refiere a este conector. Como tal no viene sellado. Aquí este es como un roscado, entonces este se puede quitar.
Esta es una pequeña capucha que se bota con dos desarmadores y ya de ahí por dentro es una conexión con algo así como una conexión con desarmador. Entonces se puede quitar este conector sin dañar el equipo. Y luego ya más adelante, ya sea que la deseen reutilizar o que la deseen volver a instalar. Eso sí es posible, no hay problema. Se ubican módulos al norte y otros al sur. ¿Varía en corriente o en voltaje? Mm, pues realmente aquí la pérdida que vas a tener va a ser realmente en ambos, porque como tal, la diferencia que existe entre norte y sur, cuando se instala hacia el norte se tiene una hora menos de generación. Entonces, lo que va a pasar es que si el sur va a empezar a producir, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el norte va a empezar a producir a las 9. Es la diferencia que va a haber. Y obviamente la perpendicularidad que vas a tener con la irradiación no va a ser la misma, entonces vas a tener menor potencia. Al menos aquí, en mi opinión, más que varíe corriente o voltaje, pues aquí el punto importante es que la potencia se va a decrementar. Ya sea que baje cualquiera de los dos, la potencia va a ser menor, porque realmente la fórmula te dice que potencia es igual a voltaje por corriente, entonces con que uno de los dos se decremente, la potencia se va a ver repercutida. En la salida, ok, se refería al conector en la salida del micro, bueno, es lo que mencionábamos ya ahorita. ¿Cuáles son los principales accesorios para los NEP y qué herramienta ocupamos? Los principales accesorios serían, en este caso, pudiésemos decir cuatro, ya sea el conector de salida y el conector RT25i, ya sea que quieran puro conector o no sé si a lo mejor Solar Center ofrezca el conector con conductores, ahí serían dos. El gateway es el tercero, perdón, son cinco. El cuarto sería el NCAP, que es como el pequeño taponcito que mencionábamos, y el quinto sería el USB Wi-Fi, que es como el aditamento del gateway para que pueda operar de forma inalámbrica. Y de herramientas como tal, pues al final es la herramienta que ya se conoce, no hay una herramienta específica para este tipo de productos. Si acaso como de lo más específico, en mi opinión, sería la pequeña herramienta que se utiliza para desensamblar los conectores MS4. Esa sería como tal la única. ¿La tierra física va en el cable de red o al chasis del microinversor? Depende del modelo. Los modelos de 250 y de 300 se aterriza el chasis. Se aterriza el chasis y aparte se tiene la tierra interna. Al final de cuentas, como quiera, internamente el chasis está aterrizado, pero por cuestiones de normativa se tiene que aterrizar el chasis de forma externa. De hecho, la normativa en el artículo 690 te especifica que toda parte metálica debe ser aterrizada. Entonces, el aterrizamiento del chasis de forma externa va más por la cuestión de la normativa. Aquí está otra. ¿Es necesario el gateway para el arranque de los microinversores? No, es como mencionábamos ahorita. El gateway es un accesorio. Los microinversores ya están preconfigurados y si ustedes los instalan sin gateway van a operar bien. Si ustedes los instalan con gateway van a tener la opción del monitoreo remoto. Esa sería la diferencia, pero no es forzoso el gateway para que los equipos operen. Bueno, pues creo que sería todo. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo que esta información ha sido muy valiosa para todos. De igual manera, si tienen alguna duda que les surja a lo largo del día o cuando tengan alguna duda, pues con todo gusto pueden enviarle un correo a Alfredo con copia a mí o directamente a mí. Si yo no puedo resolverles, pues yo consultaría con Alfredo cualquier duda que tengan. No sé si quieras agregar algo más, Alfredo. No, nada, si acaso pues, darle las gracias por invitarnos al evento y cualquier duda que tengan, aquí estamos para apoyarlos, ya sea Alejandro o en este caso su servidor. Estamos a la orden para cualquier pendiente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Les mandamos un abrazo de parte de Solar Center, nuestro agradecimiento. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.
Les enviaremos la Gracias. información y la grabación a todos también para que la tengan. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.